Las personas hablando se entienden. ¿Cuántas veces habré escuchado esa expresión y cuántas veces habré sentido que no servía para nada cuando tus intenciones, y quizá no las de la otra parte, realmente eran de tener cierta comunicación que facilitara resolver el problema en cuestión? Yo creo que esto hay que cogerlo con pinzas, con muchas cosas, ¿no? En la vida. Creo que para que exista una comunicación efectiva, tiene que haber escucha activa, tiene que haber validación de lo que la otra parte te esté queriendo decir, tiene que haber una intención de deconstrucción por ambas partes, de que cuando algo se exponga tú no estés buscando excusas para justificar acciones que en el fondo sabes que no están bien, pero que por circunstancias pues no quieres darle, ¿no?, el punto a la otra parte. Yo cuando era pequeño mis padres criticaban a personas, ¿vale? De la familia, tal, tonterías muchas veces. Y yo me acuerdo que estaba en plan, porque lo veía que era muy recurrente. ¿Por qué no habláis con estas personas? ¿No? Y además era bastante pequeño y era algo que me chirriaba, ¿no? Porque al final, claro, es como que tú de pequeño no tienes esa picardía de ver las indirectas, de esos complejos que a lo mejor se están proyectando y que los vuelcan sobre X persona. Y no terminas, ¿no?, quizá de entender por qué hay tanta barrera, ¿no?, que dificulta el poder tener pues esa conversación sincera, que al final viene de algo simple, ¿no? Y a lo mejor debería de ser así. Esa inocencia que te lleva a ver las cosas en una profundidad tan pequeña, para no darle esas capas de profundidad, quizá haría todo mucho más sencillo. Pero desgraciadamente creo que empezamos en la vida a ir como a más, a más, a más en muchas cosas y acabamos complicándonos la vida de forma muy estúpida, muy necesaria, y damos vueltas a cosas que realmente no hay por qué, ¿no? Y claro, cuando te vas haciendo más mayor y vas teniendo experiencias tú mismo o que te las cuentan tus padres de otros familiares o situaciones que simplemente tú ves que nadie te las cuenta, ves ese, joder, yo intento decirle algo a esta persona y esta persona está más empeñada en tener razón, ¿no? En escudarse con excusas que quizá de decir, oye, pues tienes razón. Y es algo que nos pasa a todos y es algo que de alguna manera nos acaba salpicando. Porque al final tú no quieres ser el tonto que siempre reconoce las cosas mientras los demás te miran con esa soberbia porque ellos creen que no hacen nada mal, porque no hay responsabilización. Entonces dices, ¿yo por qué quiero tener una conversación con una persona así? ¿No? ¿Por qué quiero discutir sobre esto? Si no voy a conseguir realmente que esa persona se conciencie de algo porque realmente no quiere. O sea, por claro y conciso que sea tu mensaje, hay gente que no lo va a entender. Y no creo tampoco que haya que plantearlo como que es que tú eres la polla, ¿sabes? Porque muchas veces tú te vas a estar equivocando y te vas a haber montado películas y vas a exigirle a alguien que sea consciente de algo que realmente no es real, que es una película que tú te has montado. Que eso es algo que también le pasa muchas veces a la gente que va en plan de adalides del bien, de que es moralistas, superiores, tal, cositas que son más de tener que trabajarlo tú que no que los demás, ¿no? Y creo que es aquí donde entra el, bueno, aunque piense que esta persona se puede estar equivocando, está intentando tener esta conversación conmigo, voy a intentar validar que pueda sentirse así, aunque crea que es injusto, incluso me pueda estar ofendiendo, ¿no?, esa opinión que pueda tener de mí, y a ver qué me argumenta, a ver qué es lo que realmente le hace llegar a esas conclusiones. Y yo voy a tener un poco de perspectiva, no voy a ir ya como diciendo, no, no, yo automáticamente todo lo que me estás diciendo te voy a decir es todo mentira, no tienes ni puta idea. Porque al final eso de ir con la escopeta cargada apuntándote a la cabeza y decir a ver qué tienes que decirme, no ayuda en absoluto. Porque si tú al final tienes esa disposición a escuchar a la otra parte, además de que a lo mejor te llevas una sorpresa y dices, hostia, pues en verdad tiene sentido lo que me estaba diciendo, la otra persona, quizá ya de manera un poco automática, diga, pues mira, ahora que me está diciendo que esto no es así, me lo voy a creer. Porque efectivamente veo que me ha querido escuchar. Voy a tomar más en consideración porque en el fondo es mi amigo y yo quiero creer que me estoy equivocando con él. O sea, que al final, por ejemplo, tú piensas así de mí, me has dicho no sé qué, o me has dicho no sé cuántas con esta intención, es como, hostia, casi que prefiero que me dé buenas argumentaciones para no pensar, ¿no?, que esta persona me ha querido faltar al respeto, al revés. O no era así, ya está. ¿Me explico? O sea, en el fondo uno no quiere tener como razón en que las otras personas te tratan mal. Y si en el fondo quieres esto, es probablemente porque quieres alimentar tu ego, tus malos pensamientos, y estás yendo en un mal camino, muy, muy mal camino. Porque esto al final es ya no el querer crear refuerzos positivos, no es buscar querer hablar las cosas, quieres reforzar tus afirmaciones negativas
de lo malo que es tu entorno, a la vez reforzándote a ti mismo como una figura que es una víctima al final de todo, y es que eso es ir totalmente perdido y convertir, yo creo, tu entorno en algo muy tóxico, donde la gente no va a tener la confianza para decirte nada. Y hay veces, ¿no?, que cuando se presenta la situación de que no puedes confrontar las ideas con la otra parte, porque al final es una negociación, ¿no?, también se podría decir, necesitas exteriorizarlo. Hay gente que a lo mejor, pues oye, se lo consigue guardar para sí y tal, cada uno gestiona las cosas a su forma. Pero en caso de que muchas veces, ¿no?, necesitamos exteriorizarlo, el típico marujeo, ¿no?, que oyes como uno habla del otro, no sé qué, creo que esto es algo muy habitual, muy común. Y yo creo que es una forma, ¿no?, pues de intentar rebajar esa tensión, contrastándolo con personas que en principio pueden tener a lo mejor cierto conocimiento de la persona, de cómo ellos pues gestionan la situación. Yo no recomiendo hacerlo, muchas de las veces que lo he hecho no ha ayudado, en absoluto, al revés. Y realmente hablar de un tercero a sus espaldas, generalmente no de algo negativo, se puede considerar tóxico. Todos lo hemos hecho y yo creo que es una forma de intentar, pues eso, estar uno bien consigo mismo, intentar también que algo vaya mejor, pero no es una buena manera. Evidentemente lo ideal sería poder hablar y resolver, pero como he dicho antes, ¿no?, esa idealización que uno piensa, sobre todo cuando es más pequeño, que luego desarrollas quizá una cierta picardía por las experiencias que has vivido, a lo mejor sobre todo tú. No sé tampoco, cómo es la psicología de los niños, pero entiendo que como sueles tener menos amplitud de miras por falta de experiencia, por falta de desarrollo, pues también, claro, el comprender que hay muchos agentes que van influyendo a lo largo de tu vida y que van condicionando cómo tú entiendes el mundo, pues claro, es normal también que se vuelva todo mucho más difícil. Cuando tú eres más pequeño es todo mucho más básico y quizá tienes también esa percepción de que todo es básico y que una persona que tiene 40, 30, 20 años más que tú, pues no debería de a lo mejor tener tanta diferencia contigo, pero realmente sí. Y bueno, luego hay gente por internet que dicen ser psicólogos, igual tiene la misma idea que yo, o sea, o menos, o sea, quiero decir, que te hablan de la energía, ¿no?, de lo que vale la pena a nivel de inversión de tiempo y esfuerzo por, pues eso, ¿no?, las personas. Esto yo lo puedo llegar a entender, pero también creo que hay muchas veces un mensaje que se intenta transmitir, eso por redes sociales, yo creo sobre todo, como que alude mucho a tu lado con ego, de que, claro, es que tú eres una persona que sacrifica mucho, refuerza esas ideas, es como ChatGPT diciéndote, dorándote la píldora, ¿no?, las cosas. Y eso es muy malo realmente. Porque al final es eso, tú puedes estar súper convencido de que hay cosas que están pasando que son como tú crees y luego a lo mejor no serlo y que precisamente la otra parte, si pones el oído, te des cuenta de que efectivamente no era así. Claro, gente que te viene como a reforzar ese ego, lo único que consiguen es hacer todavía más difícil el poder validar, el poder respetar a la otra parte. Porque hay alguien que te ha dicho que tienes toda la razón del mundo pensando barbaridades que igual pues no tienen sentido. Y como decía antes, ¿no?, una parte de lo del discurso de la energía que invertir en los demás y tal, yo lo veo bien. Si tú has tenido experiencias previas donde no has tenido ningún tipo de resultado, no de que tú hayas tenido razón, sino de que se haya podido llegar a algo donde has sentido que lo tuyo se ha validado, que tú has validado también lo del otro, que esa conversación ha ido a algún sitio. Si tú no tienes ese tipo de experiencias, esos refuerzos positivos al final del día, que hacen crear esa confianza, que permiten que algo fluya, pues igual es verdad que no vale la pena gastar la energía, pero hay que ser conscientes de unos pasos previos que hay que comprobar, porque si no... Y esto como dato que he escuchado y también lo he podido vivir como experiencia, que efectivamente es así, las personas que tienen altas capacidades generalmente se dice que tienen más dificultad a la hora de validar quizá la otra parte, que son gente que quizá cree más fervientemente sus propios discursos, bajo su propia lógica, que lo que están diciendo efectivamente es tal y como es, y que cualquier persona que plantee otra cosa no tiene ningún tipo de razón. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tú lo que estás teniendo son pensamientos, no es la realidad. A veces tendrás razón y probablemente si son cuestiones lógicas probablemente vas a tener muchas más veces razón. Pero va a haber otras situaciones, como por ejemplo que la persona se pueda sentir de una manera, o la percepción que puedas tú tener de alguna situación,
que te puedas estar equivocando, y lo mismo vas a estar como intentando meter ahí el hacha, pum, 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 de no, no, esto es así, me da igual todo lo que me digan, y bueno, pues luego te lleve a que esa confianza que se tiene que construir para poder tener esas conversaciones o esas ocasiones donde se ha dado esa oportunidad para poder construirla, pues no se llegue a dar, ¿no? Y al final, pues bueno, suceda lo que acaba sucediendo con muchas personas. Creo que es el camino. Al final, el intentar poner un muro y decir, no, es que la comunicación no sirve para nada, o tener esa ilusión, ¿no? De, bueno, yo me puedo entender con todos, y al final es una pesada carga y es una frustración realmente muchas veces, porque crees, ¿no? Pues que todos de alguna manera van a querer ser tan comprensivos como lo que tú en teoría estás siendo, que ya decimos, ¿no? Esto es al final alrededor de una idea que tú tienes sobre lo que tú haces y sobre lo que los otros no hacen. Aquí hay dos cosas, ¿no? Y eso quizá es también lo que te lleva muchas veces al error. Pero por eso está el punto de validar lo que el otro dice, para poder al menos crear esa conexión que permita que ambos estén dispuestos a aceptar que lo que la otra persona está diciendo es algo que realmente es interesante de escuchar y que te pueda hacer pensar. ¿Cuántas veces habrá pasado una discusión que tú te cabreas porque alguien te dice algo, pero luego le das vueltas y en el fondo dices, en esto a lo mejor sí que tenía razón, quizá las formas, el tono, el no sé qué, pero el mensaje quizá era lo adecuado, ¿no? Creo que eso es lo que muchas veces pues hay que intentar, ¿no? El hacer un tono, pues eso, precisamente, ¿no? Más formal, tal, validar lo que la otra parte diga, pero teniendo esa coherencia de lo que quiero decirle a la persona es algo que efectivamente creo que es importante, que debería de saber, y quiero hablar con esta persona, quiero consumir mi energía en esto, porque creo que realmente es algo que nos puede hacer crecer a ambos. De verdad, un tema, la comunicación y las discusiones, bastante tedioso y denso, y que nadie piense aquí que todo esto es un camino de rosas y que aquí uno siempre tiene razón y que uno, los siempre, los nunca, generalmente hay que intentar quitárselos de encima. Y yo los uso muchas veces y es una equivocación, igual que también decir de tener que o deber, porque al final cada uno es dueño de sus decisiones y las consecuencias, ¿no? Pues que esto va a traer también van a ser responsabilidad de cada uno, y de esto hay que hacerse consciente, es importante. La gente generalmente intenta ser una mejor versión de sí mismos, y por eso mismo, generalmente, cuando se señala a alguien de que nunca o siempre hace ciertas cosas, se está siendo destructivo, y la otra persona pues va a percibir en consecuencia que no se está apreciando los gestos que tú intentas trayendo lo bueno. Que eso a veces, cuando se habla de la validación, se intenta construir como esa argumentación de, oye, yo me doy cuenta de que tú haces estas cosas con una buena intención, o esto quizá no lo has tenido en cuenta, pero no te voy a como tirar toda la mierda posible porque sé que en el fondo no quieres hacer estas cosas con esta intención, pero esto es lo que al final pues a lo mejor se da. Creo que muchas veces servir de espejo, que es una técnica recomendable, ayuda a que la persona con la que estás hablando se exponga. Le estás preguntando al final qué es lo que le lleva a esos procesos de pensamiento, de manera que vamos a las causas y no a las consecuencias. Porque a lo mejor hay muchas veces que tú no pasas por ese filtro racional, esas ideas que te están rondando y que construyen al final un gran castillo que tiene unas bases realmente muy pobres, y que tú, en vez de, a lo mejor, como he comentado antes, lo del caso de la escopeta, le pones el espejo delante, la persona va a intentar tener esa conversación consigo mismo, buscar esa racionalidad, esa lógica quizá que le ha llevado a tener esas conclusiones, y a lo mejor esa misma persona se hace consciente de, hostia, qué argumentación más pobre o qué idea más básica o más vaga he tenido. Que a lo mejor en vez de eso, ¿no? Pues haberle dicho, oye, todo lo que dices es una gilipollez. La persona se va a tiltear, no va a tener ese diálogo interior, se va a cagar en tus putos muertos, básicamente. Pero como digo, tú le puedes poner el espejo y la persona que literalmente te lo agarre y te lo tire por la ventana, y entonces de poco te sirve. Hay casos que van a ser así, no se puede vender la moto de que siempre todo el mundo se puede entender. Hablando no siempre se entiende la gente, ni tampoco es que los demás no sean los que no saben o no ven o no entienden. A veces puede ser tú el problema, y de ahí es de donde es interesante tener esa conversación. Y como he comentado antes, ¿no? Pues hay mecanismos, hay maneras de poder filtrar, analizar, ¿no? Y sobre todo sin prejuzgar, a no ser que se tenga un contexto previo,
para tomar decisiones de si hay ciertas conversaciones que puede ser interesante tener o no. Y bueno, esto sería toda la chapa. Espero que os haya parecido interesante, ameno y sobre todo instructivo. Yo la verdad que al final un compendio, ¿no?, de muchas cosas que he escuchado, que he pensado, mil y una vueltas. Y yo creo que este es un camino muy interesante, como mínimo mucho más interesante que el de ir por la vida prejuzgando, apuntando a la gente con una escopeta y rompiendo absolutamente relaciones por cosas que a lo mejor, ¿no?, pues sí que se podían resolver de unas formas mucho más amistosas.